Muy buenos días. En nombre de la Universidad Cooperativa de Colombia es un gusto encontrarnos de nuevo para hablar de un tema que está más vigente que nunca. Que hablemos sobre el tema de qué significa hombres y mujeres disidentes de género. Soy Juan Carlos Velázquez, director de Asuntos Públicos de la Universidad. Les acompañaré con dos expertos que nos van a ayudar a entender esta nueva dinámica, este nuevo mundo, porque cada vez más entender hace la diferencia. Pero como siempre, estas conversaciones, esta construcción colectiva, este crecimiento personal y como sociedad está acompañado de nuestra rectora Marisa Rondón, que siempre promueve estos espacios porque no solo es trabajar, es vivir mejor para poder trabajar bien. Pues, rectora Marisa, buenos días, bienvenida, y estas reflexiones, hombres y mujeres disidentes de género, qué vigencia, qué importante para cerrar esta semana con esta invitación. Bienvenida. Hola Juan, muy buenos días, buen día para todos, para todas, para nuestros panelistas invitados, a todo el equipo. Muchísimas gracias por estar acá hoy. Este evento realmente representa mucho, es parte de las grandes estrategias que venimos desarrollando en la universidad para que trabajemos todos por una equidad de género, para generar cultura de cómo proteger el género en la institución y ser coherente con las políticas, los procesos y nuestras acciones. Si bien es cierto, ya tenemos un sello plata, yo diría que ese no es el fin. El fin no es tener el sello, el fin realmente es que logremos ser diferentes en esta institución, que trabajemos de una manera decidida. Y aquí quiero agradecerles a todo el equipo que ha venido trabajando, porque el reconocimiento es el sello. Definitivamente también es importante ir escalando en esas estrategias que nos están brindando para poder llegar a un sello oro. Pero quiero insistir, el reconocimiento es el sello, el fin es trabajar por una cultura donde nosotros podamos generar oportunidades para hombres y mujeres en la institución, equilibrando esa balanza para ambos sexos, que tengan las mismas posibilidades de desarrollarse a nivel personal y profesional. Ser la única institución de educación superior que hoy tiene sello es una gran responsabilidad. Es muy probable que ahora, a final de año, que ya se sepan los resultados de la convocatoria, aparezcan más instituciones de educación superior, y allí nos sentiríamos también muy satisfechos, porque estar esta institución como la única en este momento, pero que vengan otras demás, es que hemos logrado también transmitir una conciencia en las instituciones de educación superior para que sigamos trabajando por la equidad. Pero también tenemos que migrar en las discusiones que damos en la universidad acerca de la equidad de género. Yo los quiero invitar para que empecemos a trabajar sobre la necesidad que haya un equilibrio entre hombres y mujeres en aquellos trabajos no remunerados como son la crianza de los hijos. Ese trabajo que es tan importante para la sociedad, para la familia y para los padres, pues es uno de los trabajos que está muy estigmatizado. Los invito y que empecemos a trabajar y a romper esos mitos, y que nosotros lideremos ese proceso de entender que esos trabajos no remunerados, como la crianza de los hijos, son la base fundamental de formar la sociedad. Nuevamente, muchísimas gracias. Ustedes saben que aquí estoy siempre para apoyarlos en lo que esté a mi alcance. Estamos estructurando unas nuevas políticas para que sea muy evidente que en la Universidad Cooperativa de Colombia estamos contribuyendo a la cultura de la equidad de género. Muchísimas gracias a los panelistas, éxitos en este conversatorio y para adelante. Sigamos comprometidos con esta causa. Gracias, Juan. Gracias, rectora. Y yo la escucho permanentemente hablando siempre de coherencia. Y nos ha dicho siempre, los reconocimientos no nunca son el fin. Eso es el reconocimiento, es el resultado, la consecuencia. El fin es entenderlo, es vivirlo distinto. Y un poco usted nos dice, muy bueno que estemos ellos equipares en la universidad, pero y en su casa, y en su familia, y en su entorno. Por eso doy la bienvenida a este diálogo Hombres y Mujeres Disidentes de Género a nuestros invitados, a Claudia Liliana Lara y a Miguel Ángel Ordóñez. Voy a comenzar un poco a contarles un poco de Claudia y de Miguel
que tiene una hoja de vida y una experiencia extraordinaria porque nos ayuda a entender esto de disidentes de género, que suena un poco fuerte, pero es que el mundo de hoy es con decisión y con tomar partido. Pues Claudia Liliana Lara es máster en Género, Sociedad y Políticas Públicas de la Flaxo Argentina, consultora del PNUD, también hace parte del Sistema de Equidad Laboral Equipares, miembro activo del roster de consultores de ONU Mujeres, especialista en gerencia de mercadeo, ingeniería industrial, coach ejecutiva y coach de equipos, y en la actualidad es socia directora de Estratega Consultoría. Pues Claudia, está muy joven para tantos títulos, pero bienvenida, se ve que le ha rendido mucho. ¿Cómo vamos? El micrófono, Claudia, está apagado, creo. Ayúdanos con el micrófono. Ahí sí. Bienvenida, Claudia, de nuevo. Te escuchamos ahí, creo. Dale, está el micrófono abierto. Oh, no. ¿Me escuchas? Sí, claro. Ok. Buenos días a todas. Gracias por esta invitación a este evento. La vamos a pasar súper rico. Es un tema muy interesante que nos toca a todos, que trasciende la cultura. Así que nada, relájense y disfrútenlo. Gracias, Claudia. Y presento a Miguel Ángel Ordóñez, que es magíster en Ingeniería en Dirección Empresarial, especialista en Gerencia de Producción y Operaciones e Ingeniería Industrial. Se desempeña como consultor en gestión basado en procesos de negocio, en gestión de proyectos e igualdad de género e inclusión laboral, y se ha desempeñado como auditor líder de sello Equipares. Juan Miguel, bienvenido a esta charla disidente. ¿Cómo vamos? Juan, muy buenos días a todos y todas. Y bueno, como lo decía Claudia, bienvenidos a subirnos en esta partecita un poco de los disidentes de género, y esperamos que entendamos y comprendamos este nuevo comportamiento de los hombres y las mujeres que debemos estar realizando. Y gracias por la invitación. Bueno, y no queda más que decirles que es un gusto poder estar acá con ustedes. Miguel, comencemos por ahí. ¿Qué es eso de hombres y mujeres disidentes de género? ¿Ese título qué significa? ¿Qué queremos entender? Vale, Juan, gracias. Bueno, empecemos a hablar, porque es que siempre que empezamos a hablar de disidentes, y más en Colombia hablar de la palabra disidentes, es un boom demasiado fuerte. Pero si yo te digo disidentes, tú automáticamente te vas a la parte de la política, la doctrina, la directriz, y automáticamente tomas un lineamiento. O soy blanco, o soy negro, o estoy en una línea, o estoy sobre la otra línea. Cuando hablamos de disidentes de género, es cuando hablamos que nos separamos de. Cuando decimos separarnos de, es separarnos de un concepto que venimos trayendo más hacia la parte masculina, pero que de ahí nace todos estos eventos. Es algo que llamamos la masculinidad hegemónica, que es como a nivel de la tradición estamos manejando esa parte. Entonces, cuando hablamos de lo que es el disidentes de género, es cuando estamos entendiendo que hay un modelo de comportamiento, ¿cierto?, que casi siempre habla de situación de desigualdad, dando un posicionamiento del hombre como dominante y las mujeres en subordinación. Pero cuando tú te colocas y tamizas un poco la palabra disidente, dices, ok, yo estoy en desacuerdo de eso, y ahí es cuando los hombres y las mujeres levantan la mano y dicen, oiga, es que hay una idea de masculinidad o una idea del género femenino, y empiezan a desprenderse en muchos roles. Cuando esos roles se desprenden, tú dices, pero es que yo estoy imponiéndome algo que me sugiere ser o un nuevo hombre o una nueva mujer, y entonces empiezas a tener requisitos, y la mujer debe hacer así y el hombre debe ser así. Cuando los disidentes de género somos todos aquellos que rompemos ese concepto, ¿cierto? Y tenemos una expresión de ser nuevos opositivos. Cuando digo nuevos opositivos, no me estoy refiriendo hacia la parte género, sino cuando estamos hablando de que, ok, tenemos una noción tradicional, pero la estamos rompiendo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos cambiando, estamos haciendo un aporte, estamos llevando un paso más allá para ir con esa parte del contrario. Entonces, ahí cuando dices, es que el disidente no era lo que me habías dicho, que yo tenía que tomar una bandera y salir y colocarme en una esquina. No. El disidente de género
es que tú rompes ese catálogo donde te están colocando, esa caja, ese box donde te están metiendo y dices, ok, hay unos valores que yo como hombre o como mujer debo expresar, rompo esos estereotipos y empiezo a practicar y me vuelvo positivo o constante en esos nuevos cambios. Miguel, me gusta mucho cuando nos invitas a que revisemos el modelo de comportamiento. No es ser subversivo, ni cambié el mundo, ni acabé con todo, sino venga, miremos, revisemos un poquito. Me quedo pensando, Miguel, en esta pandemia, en los roles, porque ayer el Dani nos dice, hemos recuperado mucho empleo, siempre faltará muchísimo más, pero también nos dice Miguel que había un concepto de rol como desequilibrado porque se perdieron 5 veces más empleo en las mujeres que en los hombres. Y dicen, ¿y por qué? ¿Y ese rol por qué se está cargando? Un poquito es eso, revisemos el modelo de comportamiento y los roles. Claro, es que hay algo que denominamos, digámoslo, la estrategia o como lo venimos nosotros llevando, es una palabra, no sé si sea muy ortodoxa, pero siempre la digo y me gusta hacerla porque entendemos, es algo que yo denomino la parte heterosociocultural. Entonces, si yo lo coloco como género, entonces voy a hablar, es que el hombre debe hacer esta situación, la mujer debe hacer esta situación, el hombre siempre está en ventaja y la mujer siempre está en desventaja. Y cuando tú miras todos esos estudios, cuando tú miras todas esas fuentes, ahí esto no es blanco y negro. O sea, tú no puedes hablar de que es esto y esto. Hay unos matices de grises y en esos matices de grises es donde debemos aprender, donde debemos mirar, donde debemos tamizar, y ahí es cuando decimos, oye, esto no se trata de ventajas o no ventajas, sino se trata de mirar quiénes somos, porque es que acá construimos todos. O sea, esto de, bueno, en el caso de las nuevas masculinidades nacen pues porque las mujeres tenían sus derechos, pero es que las mujeres tenían sus derechos siempre. Entonces el hombre debe apoyarlas a ellas. Pero entonces si las apoyas, entonces ya es masculino. No, el hombre también es eso. Entonces ahí es cuando decimos, esos roles expresados, como tú muy bien los decías, si tú los expresas en dato, puedes decir hombre y mujer. Pero cuando tú entiendes y entiendes ese concepto, digámoslo, de mundo, como estamos hablando, se trata de convertir esas cifras en esos grises, y ahí es cuando entendemos que no se trata de ser naturalmente femeninos o naturalmente masculinos. Miguel, buenísimo pensar, ni blanco ni negro, hay unos matices de grises y la idea un poco, Claudio, es entender que en los roles nos vamos integrando y en ese gris del centro cabemos todos. Yo quisiera que me ayudaras a pensar en eso porque uno siempre ha dicho, bueno, cada vez menos, pero el hombre es el proveedor y la mujer, la rectora se ve que ha estudiado mucho el tema, dijo, oye, ojo pues al tema de quién es la crianza, la mamá no es la que solamente la que forma los hijos y también es el rol reproductivo y de cuidado de la mujer. ¿Cómo comenzamos a convivir en este mundo con esos roles, Claudia? Bueno, qué interesante pregunta. En algún momento de la historia se determinó que el hombre iba a hacer este rol proveedor, productivo, y la mujer el tema de cuidado. En realidad esto no obedece a ninguna base científica, no hay estudios científicos que demuestren que la mujer es mejor cuidadora que el hombre. Esto es un tema de entrenamiento, ¿cierto? Tanto hombres como mujeres podemos hacer la labor de cuidado. Sin embargo, históricamente a la mujer se le asignó la tarea del cuidado y se asumió y se naturalizó que la mujer era la responsable de esta tarea. Digamos que con el transcurso del tiempo esto nos ha traído a una crisis a raíz de la globalización, han habido algunos cambios también socioeconómicos que han obligado a que la mujer salga de manera masiva al mercado laboral. Cuando la mujer sale al mercado laboral, pues esto al interior de los hogares implica unos cambios en los roles, ¿cierto? Ya ahora los dos somos proveedores del hogar, pero la mujer cuando sale a trabajar, la negociación que hace al interior de su hogar es, mi amor, tranquilo, déjame salir, porque incluso nuestra Constitución hasta 1954, la Constitución colombiana, lo decía, la mujer tenía que pedir permiso al esposo para ir a trabajar y él determinaba en qué labores. La Constitución decía que podíamos ser parteras, podíamos desempeñarnos como profesoras en algunos casos y ya, esto de ingeniería industrial ni se lo sueñe, está loca. La Constitución nos limitaba hasta allí. Entonces, la mujer sale a trabajar, empieza a proveer igual que el hombre, y esto implica que en casa, pues, alguno de los dos empiece a llegar más temprano, cuide de los hijos, se haga cargo de los alimentos, ¿cierto? Se mueve esta división sexual del trabajo.
lastimosamente no con la misma celeridad con que la mujer salió. Salimos masivamente a trabajar, pero el hombre no ha entrado masivamente en las labores de cuidado, ¿cierto? Entonces, está entrando el hombre tímidamente, lentamente, diría yo, asumiendo algunas tareas bonitas, ¿cierto? Entonces, el hombre es el que ayuda, y ellos mismos lo dicen, yo ayudo, porque la responsabilidad sigue siendo de la mujer, no es nuestro hijo, no es de los dos, es de ella. Yo le ayudo, es mi buena voluntad y ténganmelo en cuenta. No, no, no. El hijo no es de los dos, la casa no es de los dos. La casa es de ella, el hijo es de ella y yo le ayudo. Entonces yo le ayudo un poco con las tareas escolares, pero si el niño se enferma, por ejemplo, esa es una labor de la mujer, ¿cierto? Entonces esto ha generado una desigualdad que está afectando la vida de las mujeres y esto es lo que se llama la crisis del contrato social. Estamos en crisis, nos reventamos porque estábamos trabajando en promedio 4 a 5 horas diarias promedio en Latinoamérica en trabajos no remunerados, no visibles, nadie los ve, nos levantamos antes que toda la familia a preparar los alimentos, a listar las cosas de los chicos para el colegio y cuando llegamos del trabajo somos las que revisamos los uniformes, la comida y nos acostamos más tarde que toda la familia. Imagínate, 5 horas diarias son 20-25 horas semanales, o sea, es media jornada laboral adicional sobre las mujeres que está afectando su salud mental, su salud física. Finalmente está estresada, o sea, el clima al interior de las familias se revienta. Vimos durante la pandemia, pues, que a la mujer le tocó, y al hombre, compartir estas labores en casa, un incremento de la violencia intrafamiliar y otro tipo de efectos. Esto está teniendo impacto de manera personal, está teniendo impacto en la salud, está teniendo impacto en la familia, en la armonía, y por eso es momento de ser disidentes, ¿cierto? Claudia, estaba pensando en eso cuando hablabas del tema de cuando estamos en casa, como en teoría los hombres no estábamos mucho en casa antes, sino que llegamos por la noche y que cumplir con la labor, a comer y a descansar. Pero como en la pandemia nos quedamos todos en casa, ya mostraste que hubo unos riesgos, claro, y nos muestran que en Colombia 6 de cada 10 parejas se separaban en la época de pandemia, por algún motivo no pudieron convivir, pero ¿no será que los 4 que continúan y los hombres que siguieron en casa aprendimos de alguna manera a hacer algo más? Yo confieso lo mío, soy muy inútil, pero en pandemia descubrí unas cosas, hago por ahí unas cositas, unos desayunos inclusive, que buenos ya, o sea, lo que nunca había ocurrido. ¿No será que ese poquito compartir el espacio que antes solamente llegábamos a él a última hora, nos sirvió de alguna manera a algunos hombres para empezar a entender que todos participamos de la casa, por ejemplo? Sí, total. Creo que fue una terapia de choque. A buscarnos, a renegociar al interior de los hogares. Lastimosamente, no siempre. ¿Por qué? Porque este mandato social que tenemos las mujeres de ser las responsables del cuidado del hogar nos cuesta soltar, ¿sí? Y a veces el hombre quiere participar un poco más, pero somos las mujeres quienes no los dejamos. Entonces, no, consideramos que no hacen bien el aseo, que no cocinan tan bien, que no peinan bien a la niña, ¿cierto? Que si somos encargados de llevarla a la fiesta, no van a comprar bien el regalo. Entonces, terminamos nosotras en un paradigma de la superwoman, que termino yo haciendo todo. Y de acuerdo, es decir, a nosotras desde niñas nos entrenan, entre comillas, para el cuidado. Jugamos con muñequitas y fíjate que parece un detalle tan sencillo, pero no le tenemos miedo a cargar un bebé. Un hombre tiene su primer hijo y se muere del susto para cargar un bebé, empezando por cosas tan sencillas como esas, ¿ves? Hay un entrenamiento social para el cuidado a cargo de las mujeres. ¿Qué implica esta disidencia? Implica no solo la voluntad, sino digamos, la paciencia y el amor para entrenar a la pareja en cosas que no sabe hacer. Igual de allá para acá, ¿cierto? O sea, la cantidad de hogares monoparentales que hay en este momento en Colombia, mujeres al frente de su casa, y entonces, ¿quién me despincha el carro? ¿O quién hace esta reparación? ¿Por qué estos roles tienen que ser solo de hombres o solo de mujeres? ¿Por qué como sociedad no nos enseñamos mutuamente ambos roles de tal manera que podamos ambos poderlos, cuando seamos adultos, desarrollarlos y compartirlos en pareja y en familia? Esa es la invitación. Claudia, en esos roles me pongo a pensar también que cada vez lo vivimos más, mujeres y hombres en el rol de proveedor, todos trabajando, y muchas veces nuestras parejas ganando más que uno. Me parece una bendición eso, a muchos no les gusta mucho, pero digamos un poco, estamos entendiendo esa posibilidad de que nuestras parejas inclusive están más ocupadas que nosotros, digamos. Yo no quiero imaginarme los horarios de la rectora, la vicerectora María Consuelo está aquí con nosotros, esto es una locura. Los hombres nos estamos entrenando en que estamos todos en la calle, llegamos y hacemos de todo, ¿ok?
Sí, de acuerdo, de acuerdo. Es decir, este cambio del rol proveedor es clave para la autonomía de la mujer, ¿cierto? O sea, pasamos a un tema de equidad, donde las decisiones en casa ahora se toman por igual. Y ya no estoy yo dependiendo económicamente de ti. Ahora, también la invitación es a los hombres porque el no ser el proveedor principal de la casa, pues afecta un poco su psicología, porque ahorita Miguel me complementa, un hombre que es mantenido, la sociedad lo califica así, ¿cierto? Entre comillas, y es muy fuerte con él. ¿Cómo así que es tu esposa la que sostiene la casa y tú estás cuidando los hijos? La sociedad es muy dura con los hombres que no cumplen ese papel. Incluso está haciendo una investigación sobre violencia en jóvenes estudiantes universitarios. Claro, ahí todavía la violencia física no es tan marcada, pero la psicológica la denuncian los chicos hombres de cómo las chicas mujeres universitarias les exigen ese rol proveedor. Tienes que llevarme un bolsillo, tienes que poder pagar la cuenta, ¿ves? Entonces fíjate cómo esto viene desde atrás y ese rol proveedor está muy marcado. Ahora los hombres entre ellos, ¿no? El reconocerse ese poder, ese estatus implica el tener esa capacidad de pagar. Entonces en eso como sociedad también tenemos que trabajar. Miguel está que se habla. No, ya lo vi, Miguel, porque un poco también se debe eso a que como no entendimos que ese trabajo en casa es tan valioso, en la calle como que no lo miran con valor. Y si uno se queda un tiempo más en casa, está produciendo y está aportando y está siendo proveedor de la calidad de vida de la familia. Un poco, Miguel, no hemos entendido ese equilibrio y es por falta de entrenarnos también en esa dinámica. Sí, ahí hago hincapié y tomo a partes de los dos. Lo que pasa es que al hombre tradicionalmente le dijeron, usted es el proveedor económico y el rey del espacio del hogar. Eso fue lo que nos dijeron. Sí. Y seguido así, son unos límites demasiado rígidos para el hombre. Entonces, cuando el hombre tiene esa constante, esa definición de roles, él asume que las tareas domésticas son naturalmente femeninas, ¿cierto? Entonces, él lo primero que dice es, yo ayudo, ¿no? Y todo el mundo dice, ¡ay, tan bonito! Ese hombre súper masculino que ayuda. Pero ahí es donde debemos ser disidentes de género y decir, no es que yo no ayudo, es un deber mío como hombre hacerlo. El problema, y ahí sí hago hincapié, la entrada del hombre al espacio doméstico todavía es muy lenta, demasiado lenta. Y aunque estemos en este mundo, como llamo yo, 5-4, 5-5, 4-4, o sea, que hay tantas cantidades y todos conectados, aún mismo alentar esa transformación del hombre es complicado. ¿Por qué? Porque al hombre lo construyen de una manera que él debe ser hombre, poder hacer, y cuanto más haga, más hombre. Entonces, el hombre debe ser héroe, debe decidir, debe hacer grandes hazañas, debe vencer a todos, debe expresar una acción, y su acción la debe expresar con sus genitales. Pero cuando llegas al hogar, tienes a tu esposa o todas las familias diferentes que tenemos ahorita, tu rol de hombre ya no es genital, sino tu rol empieza a cambiarse por emociones. Y cuando cambias por emociones, entonces una cosa es lo que te dice la sociedad, que tienes que ser completamente hombre proveedor y el rey del hogar, y cuando llegas al hogar, esa superioridad no la entiendes. Entonces empiezas a ver un concepto y entonces dices, es que yo soy o machista, o soy narcisista, o me impongo, o soy impredecible, o soy arriesgado, y cuando ves es que, oye, lo único que tienes que hacer es decir, ven, levantemos la mano, acá no es ni tu deber ni nada, somos los dos que estamos haciendo, independientemente de cómo esté conformado tu hogar. Entonces ahí es donde el varón, ¿cierto? Y hablo en caso de hombre, ahí es cuando el varón entiende que esto no se trata de feminidad, ¿sí? De que si tú ayudas en tu casa, tu parte de ser héroe también vale. Es que los hombres también son héroes en el hogar, los hombres también tienen grandes hazañas en el hogar. Lo que pasa es que si tú te sientas con unos amigos a decirles eso,
pues lo primero que van a hacer es salir todos esos sesgos de género y te van a decir cualquier cantidad de cosas. Entonces, lo primero que haces es, te quedas callado, no dices nada y tu seguridad varonil empieza a disminuir. Entonces, empiezas en esa disruptiva. O soy hombre varonil o soy disidente de género. Pero cuando entiendes que esto no se trata de quién tiene el poder, quién lo controla, o que si somos asignados a una característica principal, entiendes que el demostrar esos estereotipos culturales sí son los que restringen una capacidad del hombre, pero esa restricción uno la va cambiando. Y hay algo que sí, y ustedes lo han dicho, esto de ser disidentes de género se adquiere, se aprende y se gana. Esto es día a día, día a día. Y se gana en su entorno y ya dejas de ser ese proveedor económico y rey del hogar a ser un disidente donde entiendes que los límites no son rígidos, sino que tus acciones hacen una dinámica familiar diferente. Entender que el rol del hombre es también en el hogar, que el deber es de todos, que no estamos ayudando ni haciendo algo extra y que definitivamente, quizá en muchos casos, el gran aporte como proveedor es garantizar ese gran clima familiar, ese crecimiento en pareja y en familia, que es donde vienen muchos problemas de la sociedad. Pero yo quiero poner esto un poco más complejo. Hay que el trabajo, que el rol. Venga, Miguel, que es que usted me citó la palabra genital por allá. ¿Cómo le parece ese tema de asignación social que hay de la sexualidad del hombre y de la mujer? El uso del cuerpo, su comportamiento. Este tema, si el rol del trabajo no entiende tan fácil, ese tema de la sexualidad ligado a que el tipo hace aseo en la casa, ¿será que? A ver, Miguel, ¿cómo manejamos ese reto adicional? Bueno, si en la parte del hogar íbamos lentos, haciendo pequeños pinitos, en la parte de la sexualidad, el rol social del hombre es demasiado complicado. ¿Por qué? Porque el hombre trata de diferenciar su excelencia en su virilidad, porque el hombre siempre debe estar erecto. Siempre debe estar erecto. O sea, el hombre debe tener un buen desempeño, un buen rendimiento, debe tener varias relaciones, debe ser activo en el coito, debe ser responsable en el orgasmo femenino, y todo eso no lo puede hacer si está en el hogar o si se desprende de su rol social. Esa tradición que se viene trayendo, y tú escuchas al hombre, puede que el hombre trabaje mucho en muchas, digámoslo, en muchas acciones que él hace, en lo que llaman sus habilidades blandas o sus habilidades que él tiene, pero ese rol social del hombre, que siempre debe estar erecto, ahí es donde debemos empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque se dice que debemos ser constantes siempre, ¿cierto? Siempre debemos estar activamente, entonces, como yo hago, siempre erectos. Pero cuando tú miras, eso es una irresponsabilidad a la autoestima del hombre, porque el hombre se está esforzando en demostrar su masculinidad en su crecimiento propio. Entonces, el hombre se convierte finalmente en algo que demostrar. Él tiene que demostrar, convencer, vivir y estar siempre reiterado a que él es un varón. Cuando tú lo colocas en ese rol social, en ese rol tradicional, y hablamos de la sexualidad como un conjunto de atributos, el hombre deja de expresar su fuerza, su valentía, su virilidad, su triunfo, la competitividad en algo que él va a demostrar en su seguridad de ser hombre, ¿cierto? En la integridad y la efectividad de ser hombre hacia él y así poder demostrar esa presión social diferente. Entonces ahí vuelvo a traer mi palabra. Si tú rompes ese heterosexual, ¿cierto? Heterosocial, empiezas a romper eso, te das cuenta que la carga
no debe ser así. Entonces, que tú puedes decir no, tú puedes decir muchas veces, oiga, en este momento no puedo tener una relación, debes disfrutar la relación, debes de disfrutar tu parte genital como hombre y entiendas y empiezas a dejar ese papel de sufrido, porque es que cuando tú los escuchas hablar, entonces nos vamos al límite del sufrido. Pero no, aquí no se trata de ser del límite del sufrido, es porque esa presión social responde a esos atributos heterosexuales. Entonces cambias tú todo y cuando eres disidente de género empiezas a hablar de términos de sexualidad masculina, empiezas a asumir conductas de resultado de personas, empiezas a entender y a comprender definitivamente que esto es una parte pacífica, sin violencia, conciliatoria, no hay un lugar dominante, no somos indiferentes a la conquista y empezamos a desarrollar las individuales personales y las acciones, digámoslo, en sociedad, para entender que lo femenino y lo masculino son el mismo concepto en este caso. Miguel, y un poco, déjame ser muy básico, pues, porque claramente la violencia, que aquel hombre es muy bravo, y no, esas cosas, pues, por supuesto, está por fuera de todo, pero digamos en la sexualidad es que no siempre hay que condicionar el acto, definir cómo ni qué, sino estar abierto a que somos otra vez los dos los que participamos y disfrutamos, y no solo el hombre cuando quiere, cuando dice y como quiere. Tal cual, es que al hombre es como si lo estuvieras viendo en esos programas que vemos, digámoslo, en las diferentes plataformas. Entonces, el macho, ¿cierto?, va a la casa de la hembra y él es el que hace todo el proceso sexual viril. Entonces, nos enseñan de que esos programas de animales, así debe ser el hombre. Y ese es el concepto que tenemos inherentemente en una relación. Cuando tú empiezas a ver y empiezas a entender que esto no es basado, como decía Claudia, en datos científicos, donde demuestra la parte científica que el programa que tú acabas de ver sexualmente activo a un animal, tú lo tienes que representar también. Entonces ahí es cuando entiendes que esto es un proceso de socialización y la socialización interna la hacen las personas que están teniendo esa parte interna. Entonces el hombre empieza a dejar de creer que es el que debe hacer, a disfrutar. Y es muy fuerte esa parte, cuando cambias el chip, digámoslo yo de esa manera, de decirle, entonces yo les digo, pues apaguen el canal, viejo, y no veas porque vos no eres eso, o sea, vos eres una persona que está basado en otras cosas, entonces deja de creer que eso es una base científica, no. Esto estamos hablando de la forma decisiva de cómo nosotros expresamos nuestra sexualidad por medio del género y por medio de nuestra perspectiva de género. Aquí es a disfrutar esta parte y a desarrollarnos como tal cuando tenemos esa intimidad. Seguimos entendiendo, Claudia, que esto es entre todos, entre los dos, entre la pareja. Aquí nadie tiene ventaja ni desventaja. La idea es crecer y hacerlo juntos. ¿Cómo entender el rol en sexualidad en la mujer? ¿Cómo vamos? El micrófono, Claudia, otra vez se te apagó. Ahí, vamos a ver. Ahí sí, dale, tranquila. Listo. Estos mandatos sociales, fíjate que hablamos ya del rol proveedor, pero también afectan la sexualidad y muchos otros, que lastimosamente el tiempo no nos da hoy, pero quisimos como traer estos dos que están rigiendo la vida de las personas y de las parejas, ¿cierto? En el caso de la mujer, por ejemplo, desde tiempos históricos se asume que la sexualidad de la mujer es contaminada, es sucia, tiene que ver un poco con la menstruación, tiene que ver un poco con Eva, ¿cierto? Entonces a la mujer se la restringe en su vivencia de la sexualidad, además porque es todo un misterio, digamos que la sexualidad del hombre es visible para el mundo y posee el mundo. La mujer es un hueco por allá que no sabemos qué hay, entonces desde esos tiempos remotos es un misterio. Entonces dejemos a la mujer quietica con la sexualidad, la mujer no debe mostrar nada porque no tiene además que mostrar, ¿cierto? La mujer se vuelve receptora y pasiva del acto sexual.
Y en ese sentido, el hombre construye mucho su masculinidad, y creo que esto es un dato súper importante. En el fondo, esto es lo que sucede porque el hombre tiene que estar demostrando permanentemente que es hombre, en el rol proveedor, en su sexualidad, todo el tiempo tiene esta carga, que es una carga. Hay un estudio con hombres del Pacífico donde pues ellos tienen esta fama de ser muy viriles, y les preguntan que ellos cómo se sienten. Ellos dicen, estamos agotados, o sea, esto es una carga muy pesada, hay veces que no queremos, hay veces que no nos funciona, pero como detrás de vivir esta sexualidad está nuestro prestigio, tenemos que sí o sí funcionar. Tenemos que sí o sí, como decía Miguel, estar erectos todo el tiempo, y eso también es una carga para los hombres y también para las mujeres, porque fíjense, los estudios de las mujeres dicen que las mujeres preferimos más todo el juego previo, las caricias, ¿cierto? Sin embargo, esta masculinidad hegemónica pone como centro el coito, y en ese sentido muchas mujeres no lo están disfrutando, están fingiendo un orgasmo, ¿cierto? Están cansadas porque se vuelve el coito se vuelve como el acto central, es la prueba máxima de la virilidad masculina. O sea, cuando un hombre logra llegar a la eyaculación, pues es el macho, ¿cierto? Independiente de la mujer si disfrutó o no. Termina siendo también un acto de poder, de dominio sobre la mujer. La mujer no está libre de exponer y de pedir lo que ella quisiera vivir, sino que está al servicio del hombre. Es un cuerpo al servicio del placer de él, ¿sí? Entonces se ponen nuevos ideales, por ejemplo, el saber hacer, que se deja hacer de todo, que sabe complacer a su pareja, es una utilización del cuerpo femenino para el placer del otro. Es otra especie de servidumbre, como la que vimos hace un momento del tema de cuidados. Entonces la mujer es la que sirve al hombre y también lo sirve con su cuerpo, ¿cierto? En algunos casos, fíjate, donde se revuelven estos dos roles, porque el hombre proveedor le exige a la mujer esa respuesta en la sexualidad, así ella no quiera, de alguna manera, como pago de lo que él está pagando en casa. No sé si me hago entender. El hombre provee económicamente, la mujer no provee, entonces el hombre exige como moneda de pago esa sexualidad. De alguna manera es una semiprostitución al interior de los hogares, que no nos está llevando a nada. Finalmente, la mujer no está siendo plena, no está disfrutando de la relación sexual, de lo que debería ser una pareja, ¿cierto? O la mujer accede a tener relaciones sexuales con su pareja, sea su esposo o no, porque a través de esto logra obtener algunos beneficios económicos, ¿cierto? Entonces me llevan a pasear, me compran las cosas que yo quiero. Entonces, mira cómo la sexualidad se fue convirtiendo finalmente en una moneda y un artículo de ejercicio de poder y de dominio, que es el llamado a la disidencia que en este momento hacemos, tanto de hombres como mujeres. Cómo vivir relaciones sexuales más plenas para ambos. No, y está claro, yo los escucho, y en el tema laboral, en el tema de sexualidad, es mucho más fácil entre dos. Compartir derechos y deberes, quitar una carga de encima a todos. Es un poco como entender que la vida es compartida. Yo les voy a anunciar, y cuento a ustedes que en la universidad creamos un concurso, les estamos invitando a que suban una foto donde ustedes evidencien que son disidentes de género. Hasta el 8 de octubre tenemos plazo para subirlas. Ya va a pedirle a Miguel y a Claudia que nos ayuden a entender un poco más qué tipo de ejemplos son esos. ¿Cómo puedo yo evidenciar que estoy disidente? ¿Qué tipo de actividades puedo realizar para ir entrenándome? Y también entendimos eso, esto de un día para otro. No amanecí el más comprometido con el hogar. Eso no pasa, es un poquito ir entendiendo, ir entrenándonos, y cada vez lo haremos mejor. El hashtag de este concurso y el evento del disidente de género UCC, los invitamos a que estén pendientes, pero para que no subamos ya fotos como locos aquí diciendo que somos disidentes, ayúdenme usted, Miguel, ayúdenme a entender cómo fomentamos la disidencia de los hombres frente al rol proveedor. ¿Qué podemos hacer para romper esa tradición, para revisar ese comportamiento? Vale, Juan. Ya teniendo toda esta parte, entonces todos dirán, bueno, y tú mismo le dices, estamos hablando de acá, estamos hablando de lo otro, y diste un dato muy importante, una palabra que esto es compartir, la vida es compartir. Cuando hablamos de la vida compartida, vamos a empezar a entender dos términos que hay que empezarlos, digámoslo, tanto a acuñar o a manejarlos. Al principio son, digámoslo,
son términos que uno dice, espérate, yo lo reviso directamente y miro la traducción. Pero es entender la corresponsabilidad y entender la copaternalidad. Entonces, la corresponsabilidad es la idea de compartir presencia, responsabilidades, derechos y obligatorios en todos los ámbitos. Ya, listo. Y ahí en esa parte, cuando tú hablabas del rol proveedor, decimos que es en la actividad del carácter doméstico y en los cuidados de personas dependientes y menores. ¿Qué significa eso? Entonces, tengo presencia, responsabilidad, derechos. ¿Con quién? En el carácter doméstico, con las personas dependientes y con los menores. ¿Y qué estamos haciendo? El hombre y la mujer somos equitativos en esa parte y hacemos ese desarrollo. Y vamos a empezar también ahí metido ese temita también de la copaternalidad, que es, al finalizar, es el hilo conductor que se está viendo ahorita de que queremos procrear, ¿ok? Pero al momento de procrear debemos partir en que se deben definir tareas, decisiones, responsabilidades entre las personas que definieron esa parte de desarrollar su hilo conductor a ser procreadores. Cuando hablo de procreadores no es, ahorita van a decir, uy, no, entonces es una fórmula mágica y una varita, no, no, no. Es cuando deciden ser padres. Entonces hablamos del concepto de copaternalidad y para que lo entendamos un poco más tamizado, es ser copadres, ¿sí? Una vez alguien me dijo, eso es como yo ser compadre. Le dije, oiga, interesante, eso es ser copadres. Entonces, copadres es hacer, ¿cierto? Tener esa realidad en el concepto de pareja, independientemente de tu género, sin el concepto de pareja, definir quién comparte los derechos, las facultades, las funciones y las responsabilidades hacia la crianza compartida de la persona que decidimos hacer ese hilo conductor de la procreación. Entonces, ahí bajamos como un embudo toda esa información y decimos, para ser disidentes de género, tanto como hombre como mujer, lo que empezamos a tener es ese concepto, corresponsabilidad, que es la presencia compartida, las responsabilidades compartidas, y la copaternalidad, que es los derechos, los deberes, las facultades para esa crianza. Entonces, así es cuando el hombre empieza a cambiar su rol proveedor y empieza a decir, ok, es que el tener un hijo o no es solamente la madre, como bien nos decía Claudia, sino se asume y se toma la crianza de ellos con la misma responsabilidad. Eso es lo importante. Aquí entender de que ya esto no es ayudar, sino que todo se me convierte en un deber. Cuando el hombre empieza a entender que es un deber de él y ese deber no te quita la masculinidad, empiezas a entender que todas esas tareas, desde la productiva, desde el proveedor, desde los espacios de familia y aún en los espacios del hogar, empiezan a ser equitativas entre hombres y mujeres. Me voy quedando con ideas simples. Nos toca a los dos. Somos parte y no somos invitados en este proceso. Estamos permanentemente ahí. Claudia, ¿cómo ir fomentando esa disidencia en el rol proveedor que hemos tenido tradicionalmente? El micrófono, Claudia. Ay, sí, a la Bristi no te da. Hagamos ahí un ejercicio ahí y vamos. Ah, yo creo que por ahí escuché algo. ¿Ahí? Ah, pero está parece cerrado. Abrámoslo ahí. Hola. Sí, ahora sí, ya. Bien. Hola. Perfecto. Gracias, Juan. ¿Me repites la pregunta, por favor? Que cómo ayudar a fomentar esa disidencia frente al rol proveedor que tradicionalmente nos han metido en la cabeza y que tú nos contaste ahora, lo vamos trasladando generación en generación. Los jóvenes ahora también le dicen a los compañeros, venga, cumpla con su deber, mijo. Bueno, y respondiendo también un poco lo del concurso, ¿cierto? Sí. Digamos, es muy fácil montar una foto con una escoba en la mano, pero allí no hay una disidencia. Es algo que a mí me rete, ¿cierto? Es algo que definitivamente en casa se hace. ¿Cuál es el ejercicio, la estrategia para fomentar la corresponsabilidad? Primero, hacer visibles todas las tareas de la casa.
porque nos olvidamos cuáles son las tareas de la casa. Es un trabajo tan invisible que parece tan sencillo, o sea, es simplemente hacer la comida, pero detrás de eso hay un montón de tareas pequeñas, incluso la carga mental que se tiene para organizar y dirigir una casa. Tú en una organización contratas un supervisor y el supervisor solamente verifica que las cosas se hagan, pero no ejecuta. La mujer en la casa hace los dos roles, además de tener clarísimo cuándo hay que vacunar al niño, cuándo es que hay que cambiar, llevar las alfombras a lavar, esas cosas nadie las tiene en la casa, solamente la mujer, ¿ya? Y además ejecuta tareas. Entonces, ¿cómo primero vaciamos esta organización en una serie de tareas y luego le ponemos tiempos y ahí sí podemos distribuirlas? Ese es el ejercicio que hay que hacer. Venga, ¿cuánto suma toda la carga de trabajo doméstico y de cuidado? Si tenemos adultos dependientes en casa, por ejemplo, ¿quién los cuida? Eso sigue siendo una tarea de la mujer y eso es una obligación del Estado, ¿cierto? Los países más avanzados proveen o un salario para cuidadores de adultos dependientes o instalaciones físicas para que puedas llevar a los adultos dependientes a un cuidado. Pero en este momento la mujer carga con todo, con niños, con adultos y con el trabajo doméstico. Entonces hagámoslo visible, primero la lista, luego los tiempos y luego de todas estas actividades, ¿cuál me reta? O sea, mentalmente, ¿qué entra en conflicto en mí como hombre? ¿Cierto? Hacer esto, ¿por qué? ¿Por qué me cuestiona? Eso sería lo lindo de encontrar en este concurso. ¿Por qué me cuesta avanzar en este sentido? ¿Qué es lo que siento? ¿Qué es lo que la sociedad me recrimina? Muy seguramente nuestras propias mamás, ¿cierto? Mi mamá me decía, pero ¿por qué no atiendes a tu esposo? Yo, pero ¿por qué lo tengo que atender? Nos tenemos que atender mutuamente. No. Sí, total. Así es. Ahí me quedo pensando, Claudia, cuando uno creía un héroe, que porque los domingos hace el desayuno del papá. Y uno pues lo felicitaban, le daban picos, cariños todo el día. Y los otros 6 días que... o te sirven el pedazo de carne más grande, o los platos son las niñas, el hermanito no, porque es hombre, solo las niñas van a la cocina a lavar platos. Entonces, bueno, ahí tenemos retos. Pero bueno, esto en el rol proveedor, pero Miguel, ¿y en el rol de sexualidad qué? Pistas, porque es que eso no suena tan fácil. No, pero hay un ejercicio muy sencillo de hacerlo. Casi siempre el hombre se sienta en la mesa en el mismo lugar. En la cabeza de mesa. En la cabeza de mesa, ¿cierto? Y eso habla de tu virilidad. Yo les digo hoy, hagan un ejemplo, hagan el ejercicio hoy, cambiemos de puesto. O digámosle en la tradición, haz el cambio de puesto, ¿cierto? Y que todos comamos. Hay algo súper importante, la virilidad del hombre, independientemente que ya hablando de la parte del coito, pero saliéndonos un poco de esa parte, sino haciéndolo un poco más entendible para no sesgarnos solamente en esa palabra. La virilidad es cuando tú aprendes a decir, no dependo de nadie, no soy un fracasado, no soy un perdedor, no soy un impotente, no soy un afeminado, porque es que eso es lo que tú siempre te dices. Si no eres viril, entonces eres fracasado, eres un don nadie, eres un perdedor, eres un impotente y eres un afeminado. Oye, cuando tú te dices no, entonces implica cambiar todas esas prohibiciones, porque es que el hombre, a diferente de su parte de género, al hombre lo que hicieron fue restringirlo. Entonces todo es prohibiciones. Si el hombre levanta la mano y dice no, es esto. Entonces, culturalmente, esas imposiciones del hombre le están haciendo esas prohibiciones, si me hago entender un poco, ¿sí? Entonces, hay que satisfacer las necesidades, ¿no? Entonces, si yo no dependo de nadie, entonces yo soy el que salgo y entonces eso es lo que hago. Si yo no soy fracasado, entonces yo grito más fuerte. Si yo no soy perdedor, entonces yo hablo. Entonces yo no soy afeminado, entonces yo soy el que me siento en la silla y soy el primero que como. Y es una pelea constante entre esa tradición, de las tradicionales masculinas, trabajador, proveedor, fuerte, callado, valiente, que no expresa ternura, él no tiene vulnerabilidad, él no expresa sus emociones, él no dice nada. No llora. No, que entonces, no llora, el hombre no llora. El hombre no llora, ¿no? Y todavía por ahí he escuchado de vez en cuando
y es que el hombre en la cocina huele feo, ¿no? Y por Ah, ahí decían eso, claro. Las abuelas. Las abuelas. Y por ahí en TikTok entonces sale una canción de que mi mujer me gobierna y el hombre haciendo cosas del hogar. Y oiga, cuando tú bajas todo eso, haz el ejercicio, tamízate, llega hoy y no te sientes en tu lugar, levántate tú y trae la comida, sirve a los demás. Eso no te hace perder tu virilidad. Eso no te hace decir que no eres nadie. Eso no te hace ser un fracasado. Vos no eres un perdedor. Vos no eres impotente porque comes de últimas. Entonces, porque entonces la carne no fue más grande para él, como trayendo lo que decía Claudia. Entonces, ese día él es impotente. No, relajémonos un poco y enfaticemos que el valor no es un pensamiento lógico. Se debe entender de que el hombre no siempre debe estar asumiendo riesgos, manteniendo la calma en los peligros, siendo agresivo, siendo asertivo en todo. No, separemos ese efecto y entendemos que el hombre como la mujer somos unos seres humanos que lo que hacemos es demostrar las mismas habilidades o no habilidades o lo que nosotros desarrollemos uno a uno. Claudia, me quedan un par de minutos nomás, pero sí me quedé pensando mucho y que me ayude también tú con algunos tips. En la casa de las abuelas, que las abuelas pues comían de últimas y frío tal vez y lo que quedara. O sea, la mujer despachaba marido, el suegro, hijos, lo que usted quiera. Y por allá de última de pronto le tocaba o entraba de última, la gente ya se paró. Ese cambio simple de rol que dice Miguel que suena tan básico, va cambiando mucho también la mentalidad de entrenamiento en espacio del hogar, por ejemplo. Total. Es entender que esto es equidad, ¿cierto? Y que cuando se sienten las cargas desniveladas hay que sentarse a conversar y hay que sentarse a revisar qué hay detrás, No asumamos esto porque viene naturalizado en muchos años, cuestionémonos, venga, ¿por qué? ¿Por qué ella tiene que tener toda esa sobrecarga? O uno mismo como mujer, ¿yo por qué tengo que hacer todo? Mira que hay estudios de la pandemia, por ejemplo, que la mujer, los niveles de estrés se disparan porque la mujer no soporta ver la casa sucia. O sea, además de que está trabajando frente al computador las 8 horas del día, que está haciendo maromas para atender a los hijos, además la casa sucia, al hombre no le estresa. Y es maravilloso, a él no le estresa, él puede estar trabajando en la casa, con el mismo casa sin desempolvar una semana, él no se afecta con eso. Entonces, las mujeres, ¿cómo empezamos también a soltar? Lo mismo que dice Miguel con los hombres, empecemos a soltar, a vivir la vida un poco más tranquila, a no dejarnos afectar por los mandatos sociales de que somos malas mamás, de que somos malas mujeres y no hacemos X, Y, Z, a que tenemos que disponer de nuestro cuerpo cuando ellos quieran, porque si no somos malas esposas, ¿cierto? Entonces hay un montón de presiones que hacen que la mujer también pierda su libertad, su autonomía, su goce por la vida. Finalmente esto se trata de disfrutar en pareja, de disfrutar en familia, y ese es el llamado a la equidad. Me queda un minuto para cada uno, Miguel y Claudia, pero aquí me voy quedando en pensar invitemos a reflexionar sobre el modelo de comportamiento que hemos venido tradicionalmente haciéndolo y no somos conscientes de esto, en los roles que se cumplen. Un poco, Miguel, un minutico para cerrar y Claudia para esa invitación. Y hombre, y pistas para que suban la foto al concurso que estamos haciendo hasta el 8 de octubre de cómo demostrar que somos disidentes de género en todo este tema que estamos viviendo hoy, que nos hará la vida más feliz y más sencilla. Miguel, comienzo por ti, un minutico, por favor. Vale, yo pienso que es superar la crisis de identidad masculina, no de género, sino de la crisis de lo que nos dice la parte social, promoviendo alternativas de cambio, y no a partir de estereotipos sexuales ni de proveedores como hombre, sino de las propias potenciales individuales. Entonces, volvernos personas que hacen el cada cual como lo sienten, sin necesidad de estar cargando cosas que en este momento ya automáticamente, digamos, los están aboliendo. ¿Que vamos lento? Sí, pero estamos levantando la mano y somos muchos cuando hablamos de que hay y que somos disidentes de género. Gracias, Miguel. Claudia, un mensaje de cierre. Bueno, nada, retarnos mentalmente en todos esos paradigmas que nos limitan y que sentimos, las mujeres sentimos la inequidad, la estamos viviendo y que estamos respaldadas, digamos, esto hace parte de los derechos humanos, de una vida digna,
libre de discriminación, donde tenemos igualdad de acceso a los recursos, ¿cierto? Al poder, a las posiciones económicas. Entonces las mujeres no debemos sentirnos culpables por empezar a soltar todo este tipo de cosas, por pedir una distribución más equitativa al interior del hogar y afuera en la sociedad, ¿cierto? Para ocupar posiciones de poder, para ocupar direcciones, para estar en el gobierno, para hablar, para expresarnos, para solicitar cosas. O sea, hay que trabajar con esa voz interior que muchos años hemos interiorizado para vivir nuestros derechos, realmente. Gracias, Claudia. Pues comenzamos con la rectora y nos habló la rectora de tener las mismas oportunidades. En esta universidad pues es diciendo y haciendo. Abrimos con la rectora Marixa, equipar es que más fuera que la mujer al frente del proyecto. Y quiero cerrar que ahora la vicerectora María Consuelo, que siempre está en esos temas acompañándonos. Dice, 30 segunditos de un mensaje de cierre para que las oportunidades aquí vean que se dan todo el tiempo y se viven en la universidad. Gracias, gracias. Ha sido un gusto escuchar todas estas valoraciones, vivir y propender por una cultura de la equidad en nuestra universidad. Sabe que estamos comprometidos desde el comité rectoral, obviamente pues en cabeza de nuestra rectora, el Consejo Superior. Quiero invitarlos, hombres y mujeres, a que seamos disidentes de género, que tengamos realmente esta concepción, la movilicemos, la hagamos parte de nuestra vida. Esperamos que tengamos una muy buena participación en estas propuestas que nos están haciendo para propender por una cultura real, eficiente y que lo vivamos. Ha sido un gusto estar con ustedes, Claudia y Liliana. Muchas gracias también a nuestro speaker. Realmente ha sido fabuloso escuchar todas estas fabulosas acciones. Mil gracias, abrazos para todos. Uy, Vice, me acordó usted de algo, Miguel. ¿Cómo es que es el contacto? ¿Ya que usted es speaker? Ah, bueno, vale. Ahí en redes sociales, Speaker Soy, para que por favor sigamos entendiendo y comprendiendo las nuevas masculinidades. Ahí en redes sociales, @Speaker Soy, y bueno, ahí los espero para seguir siendo disidentes de género. Muy bien, pues hombres y mujeres disidentes de género, la invitación de esta mañana. Revisemos los modelos de comportamiento, no suena tan difícil y vale la pena hacer un paréntesis para vivir mejor. Buen día para todos y disfruten el fin de semana, sigamos adelante. Un gusto. Gracias. Gracias a todos y todas.